Hola a todos, sean bienvenidos a mi exposición. Mi nombre es Justin Castillo y el día de hoy les estaré hablando acerca del arte macabro. Como primer punto me gustaría definirle qué es el arte macabro. El término macabro es como se le atribuye a obras tanto artísticas como literarias que tienen connotaciones lúgubres o aterradoras, místicas, etcétera. Normalmente estas obras son relacionadas con temas como la muerte u otro tipo de simbolismo. Hoy día podemos echar un vistazo a obras antiguas y podemos ver cómo estas obras tienen tintes como aterradores, un poco místicos, con seres mitológicos, entre otros. Aquí podemos ver cómo se representa la muerte, o temas un poquito que no son tan fáciles de digerir por algunas personas, podrían ser catalogados como arte macabro. También puede ser catalogado como arte macabro la presencia de seres incomprensibles para el ser humano. Muchas veces se toma como debate si la primera vez que se utilizó el tema de lo macabro en alguna obra literaria fue en la obra de El Castillo de Otranto de Horace Walpole, que tenía en esta novela tintes místicos y fantasmales. Incluía también en él seres fuera de lo común, como gigantes y entre otros. A continuación les hablaré un poco acerca del origen de la palabra macabro y cómo es que ahora podemos atribuirla a temas como obras de arte y literatura, actuaciones, etc. La danza macabra o la danse macabre, como se dice en francés, es un término que se empezó a emplear para representar a la muerte. Recordemos que en los tiempos de antes la muerte era un tema que era muy frecuente en la vida de las personas y se utilizaba el tema de la danza macabra como una especie de simbolismo acerca de la muerte. Siempre eran representadas como calaveras que tocaban instrumentos musicales, se la pasaban bailando alrededor de tumbas y siempre tenían una actitud de invitaciones. Especialmente se representaban como seres que invitaban a personas de la realeza o personas que eran muy respetadas en el tiempo de antes, como los obispos, los papas, etc. Dando a entender como que las personas, sean quienes fueran, eran seres humanos, y nadie se salvaba de la muerte, no importaba ni la posición en la que estaban, ni los recursos que tenían, y siempre se recalcaba las actitudes de las personas. No se toleraba el tema de malos comportamientos o malas actitudes según el dogma de la fe. Si hoy se reconoce el tema de la danza macabra como el tema de representación de la muerte, bailando sobre círculos y tal, se le podría atribuir a personas como Charles-Camille Saint-Saëns, que fue un músico, compositor, director de orquesta y militar francés, quien compuso
una música en homenaje a un poema pues que realizó Henry Casalis, que justamente hablaba de la muerte y cómo era representada en la vida de las personas. Esta representación pueden escucharla justo ahora, ya que se está reproduciendo en este instante. Gracias a estas características podemos tener representaciones más modernas sobre el tema de la muerte, pues. Ese típico esqueleto con un velo negro, una hoz, y no siempre, pero se representa con esa misma actitud de fiesta, pues, representada tocando instrumentos musicales como violines, violonchelos, y en algunas ocasiones tocando instrumentos hechos de sus propios huesos, como flautas hechas de huesos, etc. Por supuesto que el tema de la muerte ha sido un tema muy delicado. Incluso también pues podemos meter esto en tiempos de antes. No significa que antes no importara menos, sino que la muerte antes era más bien representada como un tema de castigos divinos, o que tenían alguna consecuencia de algo, pues, de alguna actitud, o siempre se justificaba el tema de la muerte. Por ejemplo, el tema de la peste negra y la guerra de los 100 días, por ejemplo, ha sido tema de buscar alguna lógica o razón de esto, pues. Muchas veces se representan imágenes, pinturas, pues, acerca de cómo las personas de aquel entonces representaban a la muerte entre las calles, tratando de justificar las razones por las que morían estas personas. El punto al que quiero llegar es que siempre se intenta relacionar la figura de la muerte con el ser humano, incluso si estas personas, da igual pues, cuáles sean sus posiciones jerárquicas, económicas, incluso de salud, ya que en ocasiones se ha representado incluso niños como han muerto, animales incluso han muerto, sin razón ni distinción. Si bien es cierto que el tema de la muerte puede ser catalogada en el tema de lo macabro, con la evolución del tiempo ya no pasa a ser el centro de esta palabra, sino que pasa a ser una derivación de la palabra. Me refiero a que antes el tema de la muerte era lo principal que se representaba con el macabro. Con la evolución se han agregado otras connotaciones como lo aterrador, lo espeluznante, lo demoníaco incluso, pero no se erradica o no se aparta el tema de la muerte. Podemos ver en estas representaciones o en estas imágenes cómo está representado el tema de lo macabro, como en la pintura de Caravaggio, por ejemplo, de Saturno devorando a su hijo, incluso en la pintura de Goya, cómo están sus aquelarres, en pinturas más recientes como la de Belsinski, cómo están representados esos escenarios de pesadilla, o incluso performance como la de Oliver, que se maquillaba pues de esta forma tan extravagante e incluso mórbida. Son catalogados como arte macabro para algunas personas. Sí es cierto que el tema de lo fijo, pues, a la hora de clasificar algo
como cierto o falso en el tema del arte no es 100% seguro. Sí podemos llegar a temas de debate o de consideración, pues. O sea, podemos considerar si una pintura pertenece a una clasificación, en este caso la del arte macabro, pero no podemos asegurar al 100% si es cierto o no. La evolución del arte macabro. En tiempos actuales, en tiempos en los que estamos justamente, como tal, el arte macabro ha tenido derivaciones, pues, a lo largo del tiempo. Ya no es considerado arte macabro lo aterrador o lo que podemos considerar hoy como lo atractivo en cuanto a temas místicos, espeluznantes, lúgubres, etcétera. Pero podíamos encasillar en temas como películas, literaturas, incluso artes como un poco más no alejado, sino como más derivado de lo que vendría siendo el significado de lo macabro anteriormente. Ha tenido tantas derivaciones que hemos llegado a una conclusión o un concepto fijo de lo que es el tema macabro. En este caso es lo aterrador, lo místico, incluso demás derivaciones que puedan llegar futuramente. Entre los ejemplos que he podido conseguir tengo películas como la de Alien, Frankenstein, mangas como los de Junji Ito, o dibujos como los de, pinturas como las de Hans Ruedi Giger, que fue por decirlo así, la inspiración del ya mencionado monstruo cinematográfico de Alien. Ahora pues le quisiera hablar un poco acerca de qué piensa la ciencia acerca del tema de lo macabro, pues, y cómo es que atrae tanto a las personas, siendo algo que en teoría debería ser algo que repeliera a las personas. Sé que no tienen mucho que ver con el tema que estoy hablando justo ahora, pero quería incluirlo como parte, pues, del mismo. ¿Por qué a las personas nos atrae tanto el tema del terror y cosas que nos asusten? Pues la ciencia responde a esto diciéndonos que tiene que ver con un tema neurológico, ya que las personas les atrae esto por motivos como la adrenalina, la dopamina, entre otras sustancias químicas que se generan en el cerebro. Esto puede ser justificado ya que a las personas no nos atraería esto en caso de que fuera algo en el que estuviéramos en un riesgo real, sino que para que nos atraiga esto depende del escenario en el que estemos. No es lo mismo ver una película y asustarnos y saber que estamos a salvo, y justamente en este momento es que se genera la dopamina en el cerebro, pues la adrenalina, luego la dopamina, y pues produce esa sensación de placer en el cerebro. Por eso que algunas personas, incluido yo, nos gusta pues ver películas de terror. En cambio, si estuviésemos en una situación de peligro real, como un asalto por la calle, tal vez la sensación de terror no sería la misma
que si estuviésemos en una situación en la que supiéramos que vamos a estar a salvo. En cierto modo, nuestro cuerpo reacciona a las situaciones y responde como tal, para asegurar nuestra supervivencia. Nuestro cuerpo necesita estímulos, tal vez consumir películas, literatura o incluso acceder a pinturas u obras que tengan temáticas aterradoras. Podrían ser no necesarias para la vida, pero siempre es bueno tener estímulos que nos preparen pues para posibles situaciones de la vida real. Agradezco que hayan llegado hasta esta parte y muchísimas gracias por acompañarme en esta exposición.